Nuestra conferencista invitada el día de hoy será Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste actualmente es la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Fue subdirectora científica del mismo instituto entre junio de 2008 y diciembre de 2010. Es graduada en Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas y ha sido profesora asistente del programa de Ecología en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la misma universidad. Su trabajo de grado de maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de la Florida tuvo como tema central la investigación sobre el manejo campesino de bosques en el norte de Boyacá. También inició sus estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, donde completó el trabajo presencial. Es autora de varios libros y artículos sobre ecología, biología y conservación, entre otros temas. Asimismo, esto no está en la reseña, pero cabe mencionar que Brigitte ha sido una fiel madrina de la Sociedad Colombiana de Etnobiología y en ese sentido le agradecemos su presencia en este evento y en todos los eventos en los cuales nos ha acompañado apoyando este sueño que hemos construido de trabajar por un mejor mundo posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces recibamos en el escenario a Brigitte Baptiste. Muy buenos días a todas y a todos y por supuesto yo creo que lo más importante un agradecimiento muy grande por las muestras de cariño y afecto que he tenido todo el día. Estoy muy contenta de poder acompañarlas en esta oportunidad. Estaba en deuda con la sociedad desde hace tiempo y pues espero que mi intervención contribuya a promover el debate acerca de la interculturalidad, el diálogo de saberes, como se llama a veces, en fin, tantos nombres que seguramente irán y han aparecido a lo largo de sus discusiones. Vengo aquí en gran medida como embajadora de un ecosistema extraño que son los organismos internacionales y multilaterales y en particular de la Plataforma Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la IPBES o IPBES, que es tal vez la más reciente invención de los países para tratar de reforzar su preocupación o reforzar la búsqueda de soluciones, no tanto, porque seguimos sin pensar realmente con una mentalidad de soluciones, pero por lo menos de entender mejor los problemas que afectan a la biodiversidad y la relación entre biodiversidad y sociedad. Esa es la tarea de la IPBES. Y por eso la fotografía inicial representa la plenaria de este órgano multilateral, el cual hace parte ya 124 países, tiene 2 años de antigüedad y su sede está en este momento en la ciudad de Bonn, Alemania, en el recinto de Naciones Unidas. Esta fotografía la tomé hace un par de semanas en la UNESCO y corresponde al primer taller de diálogos globales de conocimiento indígena y local con el cual la IPBES debe fortalecer el proceso de evaluaciones regionales y globales de biodiversidad. Y ahora les voy a contar más de eso, pero el taller es una etapa institucional, formal, que se ha diseñado para invitar a expertos de comunidades locales e indígenas a vincularse con el trabajo de la plataforma de la IPBES. Y es una instancia en la cual se escucha, se debate y se interactúa con representantes de comunidades directamente y esperamos tener el diálogo regional para América el próximo año o probablemente en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, para el mes de abril. Esta fotografía representa como el intento más reciente o la estrategia más reciente que tenemos para tratar de romper un poco las barreras entre las comunidades locales, las comunidades indígenas, los sistemas de conocimiento y digamos el modelo dominante de ciencia occidental con el cual se ha construido la visión de trabajo de Naciones Unidas y sobre todo acerca de la biodiversidad.
En la IPES, y yo creo que en todos los ámbitos, siguen rondando una serie de preguntas que aquí tienen su espacio privilegiado para ser discutidas, pero que no necesariamente llegan, digamos, a estos ámbitos de decisión. En particular, y ya que estamos en el Congreso de Etnobiología, ¿cuál es el papel que tienen las etnociencias en la construcción de sociedades más sostenibles? ¿Cómo pueden contribuir desde su particular epistemología, desde su particular manera de entender las relaciones sociedad-naturaleza, a identificar caminos alternativos de vivir en este planeta, de hacer las cosas de manera que podamos, preferiblemente nosotros sobrevivamos, pero también con el resto del planeta? Eso implica indudablemente un ejercicio muy complejo, o más complejo, complicado, en la medida en que el etnocentrismo es una cualidad muy marcada de los seres humanos, y el etnocentrismo occidental, vinculado con sus particulares sistemas de producción, pues por supuesto es un etnocentrismo que ha sido típicamente excluyente, que ha sido típicamente racista, clasista, pero que a veces da señales y abre espacios como para tratar de ajustar y de aprender a hacer las cosas de otra manera. Por eso hablo de la necesidad de la valoración ontológica, de valorar las visiones del mundo de los demás, de los otros, en igualdad de condiciones, conversando de frente a frente entre todos quienes somos distintos y tenemos conocimientos distintos y construimos de manera distinta ese conocimiento. Ahí hay un problema subyacente tremendo, el problema de la inteligibilidad, es decir, de qué tanto nos entendemos los unos a los otros, sabiendo que tenemos tradiciones distintas, que tenemos codificaciones distintas de la realidad, de nuestro entorno, de nosotros mismos. Y eso plantea un problema de comunicaciones que no está siendo realmente abordado a escala global. La noción de comunicaciones tiende a estar reducida a la noción de la divulgación, del intercambio pasivo, y no de la construcción conjunta de conocimiento, o de la crítica, o de la operación bajo el marco de la diferencia, que es lo que nos interesa realmente. Vamos juntos sin necesidad de convencer a nadie de que mi discurso es el correcto. Eso, indudablemente, pensando en la globalización y en estas instancias multilaterales, requiere unos espacios de respeto muy grandes, pero igual que funcionan bajo la pretensión de que es posible funcionar en la diferencia, pero alguien tiene que tomar el liderazgo, alguien tiene que definir el escenario de esa discusión, y ahí es indudable que hay unas asimetrías muy grandes. Naciones Unidas, con todas sus virtudes, también tiene muchos defectos en la medida en que la presencia y la participación de los pueblos en estos foros es tremendamente asimétrica. Y finalmente hay un elemento que va, como bien voy desde la escala más grande de los problemas a la escala, digamos, más pequeña, como en la matrushka, el tema de la historia, de quién da razón del conocimiento de los demás. En nuestra civilización occidental, siendo parte, digamos, de la academia, las ciencias etnográficas han dado razón de los demás, y por tanto en este momento particular nos tenemos que enfrentar a la autocrítica acerca de la construcción de discursos de los demás, y cuestionar el conocimiento construido aún dentro de los parámetros más amplios, más respetuosos y más rigurosos de las ciencias occidentales, sobre esa construcción del otro bajo los parámetros y las reglas propias. Y nosotros deberíamos, en las ciencias, digamos, más modernas o precisamente postmodernas, ser capaces de deconstruir nuestro propio conocimiento y cuestionar lo que en la historia de la ciencia se ha dicho de otros pueblos, en la medida en que eso está interesado, sesgado
y no rasgarnos las vestiduras, sino reconocerlo y construir un nuevo conocimiento. Eso va a tener efectos importantísimos sobre las tareas de integración de la plataforma de biodiversidad y en general de los organismos multilaterales. Entonces yo quiero hablar brevemente sobre ILK, es la sigla en inglés y la voy a dejar así porque realmente es la que más se utiliza coloquialmente, ILK, y me disculpan por ello, sería conocimiento indígena y local, ¿cierto? Que en castellano sería CIL. ¿Cómo se ha construido ese conocimiento? Se ha reconocido, se ha tratado en la Convención de Diversidad Biológica, en la Convención de Cambio Climático, en otros foros globales relativos al ambiente, por supuesto, en la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la IPES, y eventualmente en qué estamos en este preciso momento y cuáles son los retos a los que estamos enfrentados. En la Convención de Diversidad Biológica ustedes saben que hay un órgano científico y técnico que le llamamos el SOBSTA, porque eso es una abreviatura, un acrónimo impronunciable, pero es el cuerpo subsidiario técnico y tecnológico del órgano, del Convenio de Diversidad Biológica, y a través de este órgano se construyó, digamos, la operatividad del convenio, que está en sus planes de trabajo, sus resoluciones internas, etcétera, etcétera. El convenio cumple más de 20 años, recuerden que fue en Río 1992 cuando se firmó, y uno de los componentes importantes del convenio hacía referencia a la necesidad de reconocer el conocimiento. En ese entonces se habla del conocimiento tradicional, a veces del conocimiento indígena, con el propósito fundamental de mejorar la equidad, mejorar la distribución de los eventuales beneficios que se iban a derivar de usar la riqueza genética del planeta. Eso es muy importante, ese contexto, porque realmente el propósito del convenio de diversidad era promover el uso de la biodiversidad y la incorporación del patrimonio genético global en ciertas condiciones en los mercados, en la biotecnología, en la producción de nuevos alimentos, etcétera, etcétera. Por eso existe el artículo 8J, el artículo 10C y los numerales específicos en los cuales se utiliza una manera, un léxico, una forma de hablar respecto a los conocimientos de los pueblos indígenas y locales que hoy en día, digamos, mantiene cierta vigencia, pero que también está siendo revisado constantemente. Obviamente del propósito al hecho hay mucho trecho y aun cuando se promueve ante todo el respeto, la incorporación, la promoción, la recuperación, la reinserción del conocimiento local, indígena en las prácticas cotidianas, pues son pocas las apuestas que los países han hecho para lograrlo pese a los acuerdos y a los llamados colectivos. Desde la primera Conferencia de las Partes, COP significa eso, Conferencia de las Partes, ha habido avances en el tema. Cada COP, las COP son cada 2 años, la última fue en Corea del Sur, la última COP, la próxima será en México y esperamos una gran cantidad de personas viajando a la COP de biodiversidad en Cancún el próximo año, creo que es en octubre o en noviembre. En la COP4 se estableció el grupo de trabajo en conocimiento local e indígena, se ha reunido en 8 oportunidades, es un grupo de trabajo permanente. En la COP6 se adoptó el programa de trabajo, se creó un grupo asesor. En la COP7 se definieron ya los componentes de retención de conocimiento, hacer estudios de campo, construir el sistema sui generis para derechos de propiedad, un sistema de indicadores, un código ético de conducta y un código para la distribución de beneficios. Fíjense que cada COP son 2 años, ¿no? 2 años para tomar una decisión, mandar la señal a los países y a los grupos de trabajo, que comience a trabajar, reportar a los 2 años, volver a... Es supremamente lento, digamos, es la rueda de los organismos multilaterales, pero ahí va andando y ya son 20 y tantos años
23 años de trabajo, 24 el próximo. Ya. Algunos resultados de estos son el código ACUE con delineamientos voluntarios para evaluaciones integrales de sitios sagrados, por ejemplo, en territorios tradicionales, y en la COP10 la adopción del código de conducta ética Tacariguaye para asegurar respeto por las herencias intelectuales y culturales de las comunidades indígenas y locales. Es decir, hay materiales, hay libros publicados y resoluciones adoptadas que son jurídicamente vinculantes para todos los países en torno a esos instrumentos. En la COP de Nagoya, que fue la que conmemoró, digamos, los 20 años de Río institucionalmente, se habló de garantizar en las metas de Aichi, que son 20 metas, la integración total del conocimiento local e indígena en la convención, en la operación de la Convención de Diversidad Biológica. Sin embargo, la misma Convención de Diversidad Biológica reconoce que está lejos de cumplir con sus metas, que realmente la situación del mundo no ha favorecido la conservación de la biodiversidad ni el uso adecuado de la biodiversidad, y por eso hay que hacer un esfuerzo renovado para que para el año 2020 todas estas metas se puedan desarrollar. Entonces, piensen que el día de ayer, en estos días, Naciones Unidas está revisando y eventualmente adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, que son ligeramente redundantes con las metas de Aichi, o se alimentan con las metas de Aichi, pero son un conjunto de buenos deseos en los cuales todos queremos vivir en un mundo sin pobreza, en un mundo sin analfabetismo, en un mundo donde todos tengan acceso y derecho al agua, al aire limpio, a la biodiversidad, a la educación, a la equidad en la participación, etcétera, etcétera. Pues está muy bien, indudablemente, que los países del mundo reafirmen sus buenos propósitos cada cierto tiempo. Lo cierto es que a medida que los vamos reafirmando, también vamos perdiendo realmente una gran cantidad de riquezas, estamos perdiendo culturas, estamos perdiendo biodiversidad, y la tensión creciente entre las buenas intenciones y las malas prácticas, pues obviamente que se va a seguir incrementando. El protocolo de Nagoya, además, que se propuso en esa ciudad, fue adoptado por 50 y tantos países que lo han firmado, es decir, ya entró en vigencia. Colombia no lo ha querido firmar y es posible que no lo firme. Y eso es realmente lamentable, porque siendo Colombia quien promovió y trabajó arduamente en la construcción del protocolo, que no es obviamente ninguna revolución en términos de la distribución de beneficios, no esté sentada y no haya sido la primera en ratificarlo, pero eso le corresponde al Congreso de la República y hay otras prioridades por momento en la agenda. En la reunión también se garantizó un trabajo conjunto con la WIPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para el desarrollo de mecanismos de protección de la propiedad intelectual y de la propiedad patrimonial de los conocimientos indígenas y locales. Ese trabajo se hace en ciclos de cada 4 años y digamos que ahí va avanzando. Por lo menos hay una relación formal, por lo menos hay grupos de trabajo, pero aún no hay un resultado real y eso está, digamos, en el lenguaje colombiano un poquito empantanado. Los indicadores que se han adoptado para saber si estamos mejorando o no en términos de la gestión o de la incorporación del conocimiento local e indígena en la gestión de la biodiversidad son bastante pobres, diría yo, a mi criterio, y son 3 los que se han adoptado, y es el mantenimiento de la diversidad lingüística en el mundo y del número de parlantes de las lenguas nativas, las tendencias de cambio de uso del suelo y de tenencia en los territorios tradicionales. Creo que este es probablemente el que es territorialmente más importante, y los cambios en las prácticas de los oficios tradicionales, los oficios que se pierden, asociados con la biodiversidad que se pierde, asociados con el conocimiento simbólico o material que también se pierde.
Y se supone que todos los países tenemos puntos focales nacionales, debemos reportar regularmente a Naciones Unidas y contribuir en el fortalecimiento de capacidades para la participación de los pueblos indígenas y locales en todas las actividades del convenio. Lo cierto es que los países, y no solo Colombia, envían delegaciones a estas reuniones que raras veces incluyen representantes ni de las organizaciones ni de los pueblos indígenas, de manera que su voz no se oye, a menos que las organizaciones globales de pueblos indígenas, las organizaciones de campesinos y de otro tipo de comunidades hablen duro. Y este ha sido uno de los cuellos de botella para que el conocimiento indígena, el conocimiento local, no se haya realmente incorporado en las decisiones formales de los países. Eso es obvio, y muchos países, incluso hoy en día, desconocen la presencia de grupos indígenas y locales dentro de su territorio. Por ejemplo, la Unión Soviética insiste en que ellos no tienen pueblos indígenas, y los pueblos sami del norte de la Unión Soviética pues tienen que refugiarse o apelar a las organizaciones sami de Finlandia y de Suecia y de Noruega para tener voz, y así sucesivamente con muchísimos países en el planeta. Incluso Francia, que tiene pueblos indígenas aquí en Guyana, en América, los trata cuando le conviene como ciudadanos franceses y no como indígenas que tienen una particular visión del territorio, un conocimiento particular de su entorno y una agenda obviamente diferenciada. ¿En qué está el convenio de diversidad biológica? En la COP12 del 2014 en Corea del Sur, obviamente, perdón por el inglés, no alcancé a traducirlo todo, se hizo la octava reunión del grupo de trabajo del artículo 8J, y en esa reunión se acordaron realizar una serie de talleres un poco más prácticos. Del 8 al 15 de junio se hicieron en Panajachel, tal vez alguno de ustedes participó en ellos, sobre monitoreo basado en comunidades, indicadores de conocimiento tradicional y usos sostenibles consuetudinarios, protocolos comunitarios, acción colectiva, repatriación de conocimiento tradicional. Los resultados de todo esto se encuentran en la página del Convenio de Diversidad Biológica, y yo los insto pues a que le hagan seguimiento fuerte a cada uno de los temas que se trabajan. En el panel de cambio climático, que es más antiguo, en el IPCC, también existe el mandato y la participación relativamente activa de pueblos indígenas y locales en la construcción de las comunicaciones de cambio climático. Ya vamos para la quinta comunicación, y desde el 2007 también se creó al interior del panel un grupo de trabajo para especialmente hablar sobre los impactos del cambio climático en comunidades locales, las capacidades adaptativas que tienen las comunidades locales al cambio climático y las evaluaciones de vulnerabilidad y medidas de atención especial que requieren estos grupos. Se han hecho varios estudios de caso, se han publicado algunos libros, hay un interés grande en el tema del conocimiento indígena en la predicción del clima o del tiempo, tanto diario como multianual, la comprensión de ciclos largos, por ejemplo, y eso ha sido muy enriquecedor para la ciencia. Se han reconocido mecanismos de trabajo como las evaluaciones integrales participativas, las evaluaciones rurales rápidas, y se insta a los países a abrir espacios de participación, a convocar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales a discutir y a aportar y a controvertir las medidas y las perspectivas de trabajo en cambio climático. Ese es un tema, digamos, delicado, y hay, digamos, poca, por ejemplo, en Colombia hay poca atención a la evaluación de vulnerabilidad de pueblos indígenas y comunidades locales, comunidades afrodescendientes o comunidades de pescadores o campesinas ante cambio climático. Más bien la perspectiva es que cada quien haga lo que pueda. En la reunión de Cancún, también hace ya 5 años, se considera que realmente el aporte interesante para incorporar en el manejo o en
el tema de cambio climático de comunidades indígenas normalmente no está accesible a la sociedad en la medida en que se trata de conocimiento oral o manifiesto en otras formas de síntesis que no está publicada o que está publicada por fuera de los circuitos académicos. Eso es bien interesante porque aún no logramos encontrar la fórmula para realmente acoger los conocimientos locales y los conocimientos indígenas en la institucionalidad de una manera formal. Hay una tensión que prevalece entre el conocimiento científico, los protocolos y los métodos de la ciencia occidental y de la ciencia moderna y las formas de conocimiento de los pueblos indígenas y locales. Y esa tensión se manifiesta ya en los detalles, porque aquí en este foro nadie negaría, por supuesto, que podemos conversar, que podemos contrastar nuestros conocimientos, que podemos entendernos y llegar a acuerdos de acción, pero en la práctica, como los conocimientos indígenas no están publicados en revistas indexadas, ¿quién valida a quién? Ese es un tema supremamente delicado y obviamente reconocemos que no se necesita, no es lícito, no es ético que un sistema de conocimiento enjuicie a otro, pero puede haber controversia y de hecho necesitaríamos más bien es que enjuiciaran o nos pusieran en tela de juicio a la ciencia occidental, pero la ciencia occidental buena, que no es la que más abunda, siempre está dispuesta a recibir palo, a ser criticada, a ser cuestionada. Y finalmente lo que se hicieron fue una serie de talleres de trabajo con comunidades en México y en Cairns para evaluar estrategias de adaptación, vulnerabilidad y mitigación en comunidades locales e indígenas. Entonces ven, las dos grandes convenciones planetarias sobre los temas ambientales reconocen, promueven, incitan a los países a incorporar el conocimiento local e indígena en sus políticas, en sus estrategias de adaptación, en sus planes de manejo de biodiversidad. Pero en la práctica cada país pues debe decir cómo lo hace y los órganos multilaterales son muy cuidadosos de no ser prescriptivos. Y prescriptivos quiere decir de no decir cómo hay que hacer las cosas. Cada quien, cada nación es autónoma y define cómo quiere, cómo puede hacerlo. Por supuesto, países como Colombia, que está dentro de los 10 países de mayor diversidad cultural dentro del convenio, pues tiene un reto gigantesco y una responsabilidad de liderar y de mostrar resultados al respecto, lo cual no necesariamente coincide con lo que ha pasado. Bueno, aquí hay otras iniciativas, no me voy a demorar en ellas para no retrasar mucho la charla, pero que buscan fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones indígenas y organizaciones locales para hacer llegar sus mensajes, sus visiones a estos órganos multilaterales. Y cada vez crecen estos ámbitos. La iniciativa Ecuador, la FAO también tiene progresivamente, digamos, un interés en el tema de la protección del patrimonio genético y del conocimiento sobre innovaciones en cultivariedades de los pueblos indígenas y locales. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas también el año pasado se concentró en el tema del conocimiento indígena y su rol en las políticas para el desarrollo sostenible, y hay una ingente cantidad de iniciativas acerca de la mejor manera de trabajar juntos para resolver los grandes problemas de la humanidad. Diría yo que uno de los más interesantes recientemente es el diálogo global del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que fue patrocinado en Panamá, en la provincia de Gunayala, donde se presentó un marco de trabajo sobre evidencias múltiples, contrastantes, compartidas entre marcos culturales de análisis de biodiversidad. Es decir, podemos llegar a conclusiones similares, comparativas, bajo distintas epistemologías, y eso es lo que nos interesa para poder operar en el mundo. Realmente podemos discutir acerca del modo en que conocemos
de las formas en que nos llega la sabiduría, en que la construimos, pero ello no debe suscitar la descalificación o la calificación a priori de los resultados, sino lo que nos interesa es mejorar el bienestar colectivo, lo que nos interesa es prevenir los riesgos para todos de manera equitativa, etcétera, etcétera. Lecciones aprendidas de estos 20 años, esto es de mi cosecha, esto es parte ya de la discusión, otros eran hechos relativamente objetivos, que ha habido una pobre integración del conocimiento indígena y local en las convenciones internacionales. Digamos, hay desarrollos, hay buena intención, hay documentos, hay encuentros, hay foros, pero en la práctica, al igual que le pasa al cambio climático y a la biodiversidad, la diversidad cultural del mundo no está siendo considerada para afrontar los grandes retos planetarios. Ha habido avances importantes en la construcción de un discurso político y de una visibilización del conocimiento local y de las organizaciones indígenas y la diferencia, y ese discurso, digamos, llega, toca y ha logrado incidir en la forma en que se toman muchas decisiones, y sobre todo en los temas de los regímenes de derechos de propiedad, de ver la protección del territorio como algo conexo e indivisible con el conocimiento y los modos de vida, y finalmente pues todo lo que tiene que ver con el acceso a los recursos y la soberanía sobre la biodiversidad y lo que hoy en día podemos llamar servicios o funciones de los ecosistemas. El conocimiento local no indígena, es decir, aquel que es menos o que tiene al que antes nos referíamos como tradicional y que hoy en día no aparece de esa manera porque la tradicionalidad es muy difícil de establecer, ha hecho que el conocimiento campesino, el conocimiento práctico del día a día, el de los pescadores costeros, el de los pescadores de las lagunas continentales, de los ríos, si no está sistematizado en una lengua, si no está formalizado, no tenga visibilidad. Entonces hay mucho conocimiento que no está siendo reconocido en ninguna parte, incluso a veces ni siquiera por la academia. Por otra parte, muchos pueblos indígenas, muchas comunidades locales se han acercado, han adoptado por metodologías y estrategias que provienen de la ciencia occidental como mecanismo de reivindicación de derechos, como mecanismo de participación, y han adaptado, modificado, mejorado muchísimas de las propuestas tecnológicas, por ejemplo, con el uso de sistemas de información geográfica, con el uso de sistemas de cómputo para construir escenarios, para regulación interna, etcétera, etcétera. Eso con sus más y sus menos, por supuesto, como en cualquier caso de adopción de prácticas y metodologías. Y finalmente una discusión que está aflorando nuevamente internacionalmente acerca de la participación, por eso lo puse entre comillas, de los verdaderos sabedores. Los organismos multilaterales están comenzando a hablar de, y lo voy a decir en inglés primero, de los knowledge holders, es decir, de los sabios, de los ilustrados de cada sociedad, no están accediendo a los foros políticos. Y yo creo que ahí es donde nos encontramos los científicos con los taitas, con los abuelos, con las parteras, en la medida en que el Estado no reconoce la ciencia a la larga, dice que le interesa un desarrollo basado en la ciencia y el conocimiento, pero realmente incorpora muy poco de las recomendaciones científicas, de las recomendaciones de los sabedores locales. El Estado tiene lógicas distintas para tomar decisiones. Entonces, la IPBES, y concluyo con este escenario en el cual, digamos, estoy hace poco tiempo en calidad de copresidente del grupo de conocimiento indígena y local, se gesta desde cerca del año 2005
después de la evaluación de ecosistemas del milenio, cuando los científicos del mundo, y aquí son las comunidades de científicos sobre todo naturales del mundo, los museos de historia natural, los jardines botánicos, el Missouri Botanical Garden, los centros, digamos, de investigación en biodiversidad, se quejan de que no les paran bolas, se quejan de que no hay una agenda basada en ciencia para tomar decisiones, e impulsan la creación de un organismo científico global capaz de dar cuenta de lo que le está pasando a la biodiversidad. En el proceso, por supuesto, en la discusión entre las partes, que son las que deben crear este tipo de organizaciones, la ciencia fue perdiendo prevalencia y fueron apareciendo muchas voces, las voces de los pueblos locales indígenas, de las organizaciones no gubernamentales globales, en fin, de manera que al final se ensambló, después de más de 6 años de discusión entre las partes, se ensambló la Plataforma Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Recuerden, hay el IPCC del Cambio Climático y hay el IPBES de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Solo tiene 2 años de haber sido establecida en Panamá en el 2012. Este año el año pasado, se reunió en Bonn por segunda vez. Son reuniones de las partes, es decir, son representantes formales de los países. Y el próximo año nos reunimos en Kuala Lumpur en la tercera plenaria de las partes. Colombia es signataria de la IPBES dentro de otros 124 países y por tanto las decisiones o las recomendaciones de la IPBES deberían ser tomadas en cuenta. Sin embargo, no es un organismo de Naciones Unidas, es un organismo intergubernamental de los países que asesora a las organizaciones de Naciones Unidas. Por eso estaban los logos abajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para la Cultura y la FAO, que son los 4 receptores de los resultados de la IPBES, en conjunto con el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Cambio Climático. Entonces la IPBES trabaja en un ecosistema institucional que cada día es más complejo y donde se corre el riesgo, por supuesto, de perder fácilmente el norte cuando uno navega y trata de entender qué es lo que quiere quién. La IPBES no es un órgano de decisiones, eso es importante, y los documentos que construye los remite a los países y a los órganos multilaterales para que cada quien haga lo que bien tenga de acuerdo a su criterio. Aquí en este mapita que traté de hacer, pues muestro, digamos, algunas de las tendencias actuales de las organizaciones más grandes globales que trabajan, se supone que en sinergia para construir un mundo global sostenible. Y por supuesto que aquí hay toda la tela del mundo que cortar. Hay organizaciones muy recientes como Future Earth, que tiene capítulos en los 4 continentes, están haciendo llamados, es el grupo de ciencias naturales más fuerte, de ciencias exactas, y donde llegaron los científicos preocupados por la falta de rigor en el conocimiento con el cual se toman las decisiones. Está la Alianza por los Servicios Ecosistémicos, que es una alianza libre que se reúne, por ejemplo, en noviembre en Sudáfrica, después de 7 veces, son académicos. Obviamente está la OSD como un grupo de países que tiene buenas prácticas ambientales y al cual Colombia quiere acceder, demostrando que maneja bien su biodiversidad, que tiene sistemas de monitoreo, que es respetuosa de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. El grupo de observaciones de la Tierra de las Naciones Unidas, que es el sistema de sistemas de observaciones de la Tierra, sensores remotos, la Convención contra la Desertificación, el Foro Belmont, que es el que consigue la plata, las academias de ciencias, la red de evaluaciones ambientales subglobales, los grupos de la FAO, del Sistema de Naciones Unidas para Investigación sobre Bosques, Agricultura y Acuicultura. Se supone, y cada vez está sucediendo, hay más vasos comunicantes entre todos ellos. En ese escenario, entonces, pongo el simbolito de la IPBES
en el medio, muy optimista. Perdón nuevamente por el inglés, esta gráfica no está aún oficialmente traducida, y hace referencia a la posición de la IPES como una interfase científico-política. El objetivo realmente de la IPES es recopilar conocimiento de las más diversas fuentes para indicarle a los tomadores de decisión posibles opciones, posibles salidas al problema del deterioro ambiental, y tratando de entender qué es lo que demandan las naciones desde el punto de vista del conocimiento y qué podemos ofrecer desde la academia, las comunidades, los expertos para resolver esa demanda. Entonces, en ese ir y venir se genera un diálogo, se supone que se genera un diálogo fecundo entre políticos, científicos y otros conocedores para resolver más rápido problemas acuciantes. La IPES entonces aquí tiene la oferta, digamos, de conocimiento, y dice ciencia y otros sistemas de conocimiento, y aquí tiene las políticas y los tomadores de decisión, tanto públicos como privados, y en medio tiene la interfase, que tiene tres cosas: un marco analítico y conceptual, una serie de procesos, funciones y resultados, y un mecanismo de entrega de esos resultados. ¿Cuáles son las cuatro paticas de la IPES, las cuatro funciones? La primera, la producción de conocimiento, pero en general no es nuevo conocimiento, sino es recopilación y síntesis de conocimiento existente. La IPES no promueve estudios de campo, expediciones, no promueve etnografías, no promueve estudios de caso eventualmente, invita a someter estudios de caso para alimentar las decisiones. La función que han visto muchos como la más importante es la de hacer evaluaciones, y hay dos tipos de evaluaciones: evaluaciones territoriales de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que son globales o que son regionales. Las regionales son por continente. Hay una evaluación para América, una evaluación para África, una evaluación para Europa y Asia Occidental, y una evaluación para Asia Pacífico. Cada una de esas evaluaciones tiene unas reglas de juego y apenas este año comenzaron a desarrollarse. Y hay una evaluación global que se lanza la próxima semana. Los resultados de estas evaluaciones equivalen a las comunicaciones de cambio climático y se conocerán hacia el año 2018, principios del 2018. Las evaluaciones deben ser aceptadas por todos los miembros. El reto es cómo hacemos que los países acepten la descripción y análisis de la situación ambiental del planeta de manera oficial. Eso, cuando los resultados comiencen a fluir, va a ser muy complicado, porque todo el mundo sabe quién es el que está deforestando más en el planeta, dónde están los focos de deforestación, dónde están los focos de desertificación, dónde están los de contaminación marina o de agua dulce. Reconoce cuáles son las fuerzas que hay detrás del deterioro ambiental. Todo eso ya está descrito y existe por todas partes, pero no hay una formalidad en las naciones para reconocerlo. Siempre, como dicen, la culpa es del otro, la culpa es del vecino que contamina, la culpa es y tenemos que llegar a un acuerdo sobre el cual se supone que deberíamos poder operar para encontrar las soluciones. El tercer elemento es herramientas de política y metodologías para encontrar soluciones. Eso es aún más delicado, porque a ningún país le gusta que le sugieran cambios en sus políticas. Entonces, indudablemente en la IPES hay un debate muy grande sobre los modelos de desarrollo. Así como en Colombia hay ese mismo debate, y en todos los países latinoamericanos y en muchos del mundo, en la IPES ese debate se refleja de manera muy fuerte en las plenarias, por ejemplo. Y finalmente hay un componente de fortalecimiento de capacidades, algo que se esperaba que sucediera hace 20 años, pero que ha tenido muy poca inversión por parte
de los países que tienen mayores recursos. Las capacidades son capacidades de investigación, capacidades institucionales, capacidades de participación, y en general esto se ha entendido como financiar los tiquetes aéreos para participar en las reuniones. Y realmente esto requiere un esfuerzo muchísimo más grande por parte del planeta. Este es el marco conceptual, no lo voy a describir completo, lo pueden encontrar a través de Google, está en todas partes, pero lo interesante es que la IP es parte de reconocer. Gracias. Que la IP es parte de reconocer que la interdependencia entre naturaleza y sociedad es ineludible, es decir, que no podemos hacer conservación de la biodiversidad sin intervenir en la estructura de lo social ni en el cambio cultural, y que no podemos hacer lo otro sin afectar la biodiversidad. Y a esa interacción, en esa interacción sitúa la capacidad, digamos, de gobernar de manera positiva o negativa los motores de cambio del planeta, que son la destrucción de hábitats, la expansión de la frontera agrícola, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies que de paso no dejan de ser invasoras porque un decreto lo diga. Aquí está la noción de que es la sociedad la que disfruta los regalos, dones de la naturaleza. Esa relación se puede expresar de forma en la forma de servicios ecosistémicos, que es una formulación que está creciendo en el mundo occidental, o bajo otros marcos más amplios en los cuales se habla es de dones, regalos, beneficios para desmercantilizar la relación. En la IPES se consideran todas esas visiones de manera equivalente, entonces por eso hay colores acá. Se habla de calidad de vida, pero también se puede hablar de bienestar humano, o también se puede hablar de vivir en armonía con la naturaleza, o vivir en balance con la madre tierra. Son ejemplos de la potencial convivencia de visiones de las relaciones entre el mundo y entre la naturaleza y la sociedad. Aquí están las escalas de tiempo y las escalas espaciales. La IPES tiene la tarea y el mandato de construir escenarios hacia el futuro, igual que el IPCC, para tratar de prever cuál es el destino de la biodiversidad y de los seres humanos que dependemos de ella. La fuerza de trabajo en particular, creada hace 2 años por la IPES sobre conocimiento local e indígena, tiene varias tareas. Primero, un reconocimiento al Estado plurinacional de Bolivia, que fue insistente hasta la saciedad para incorporar el conocimiento local e indígena en la plataforma. Desarrolló los primeros documentos, las primeras propuestas, y ha sido sustancialmente coherente con la idea de darle voz a los pueblos indígenas dentro de los órganos de Naciones Unidas. Entonces Bolivia, con el apoyo de muchos otros países, promovió esa función de la IPES y ese trabajo que estamos haciendo. ¿Qué hace un grupo de trabajo y cómo está compuesto? Son cerca de 25-30 personas, expertos del mundo y también representantes de comunidades que los países proponen. Un 80% de los expertos vienen propuestos con respaldo de las cancillerías y un 20% pueden provenir de organizaciones locales, de ONGs y de otro tipo de fuentes. La IPES en sus órganos de gobierno evalúa hojas de vida, evalúa propuestas, selecciona y le da vía a ciertas personas. Somos 25 representantes de los países en el panel global de expertos.
por turnos de 3 años. Yo represento en este momento a América Latina y el Caribe, en conjunto con otros 4 colegas de Argentina y de las islas del Caribe. Y en el grupo de trabajo, parte, digamos, de las tareas que tenemos nosotros del panel global es presidir y facilitar el desarrollo de trabajo de los grupos. Entonces, en el caso de conocimiento local, como les decía, ya hay un conjunto de expertos. Las listas están en la página de la IPES, www.ipes.net, y ahí pueden bajar los documentos, todo lo que yo he estado mencionando. Y este grupo de expertos se reúne 1 o 2 veces al año para adelantar sus tareas, que consisten en definir aproximaciones, lineamientos, procedimientos para incorporar el conocimiento local e indígena en la plataforma. Tenemos que inventarnos la forma de que lleguen esos conocimientos locales de manera legítima, mutuamente aceptada, con todas las condiciones de participación adecuadas a la instancia del foro global. Debemos también diseñar, en vista de que esto es complicado, los procedimientos, un pilotaje. Los países decidieron conformar un fondo financiero para hacer un piloto de incorporación de conocimiento indígena y local en las evaluaciones de biodiversidad. Se me olvidó mencionar que en las evaluaciones, aparte de la global y la regional, hay evaluaciones temáticas. La primera ya se hizo, es la evaluación sobre polinización, acaba de ser publicada hace un par de semanas, también la pueden descargar. Y en la evaluación sobre el estado de la polinización global hay un capítulo completo sobre la visión de los pueblos indígenas y locales, de algunos, en el problema de la polinización. El siguiente paso entonces es hacer el piloto de incorporación de conocimiento indígena y local en las evaluaciones regionales. Léase África, y por eso vuelvo a la foto que les mostré al principio, que fue la semana pasada. América, que será en abril, creo que en Cochabamba, y las otras que van a ser, ahí dicen, en París han sido la de Europa y Asia del Este, y falta por definir la de Asia Pacífico. Normalmente son en Tokio. Ese piloto está en discusión. Ha llegado a proponer un par de cosas, y espero no violar la confidencialidad del trabajo, no es porque sea muy misterioso, sino porque son las reglas del juego, para encontrar la mejor manera de garantizar una participación amplia, persistente y legítima dentro de la IPES de pueblos indígenas y locales. Como hay tantas maneras de entender esa posible participación y tan poquita plata también de la gente que está dispuesta, porque todo esto es por donaciones y aportes de los países, normalmente Noruega, Corea del Sur, Japón han sido los países que más aportan a esto, hemos propuesto desarrollar una consulta abierta a las organizaciones indígenas y de pueblos locales del mundo sobre cómo visualizan ellos la participación en un foro como la IPES. Y eso, probablemente, eso es lo que vamos a proponer a la plenaria en febrero del próximo año, que los países digan sí, adelanten esa consulta, de manera que sea concertado el tipo de instrumento con el cual la IPES va a trabajar con conocimiento local y tradicional e indígena. De todas maneras, ya una de las propuestas es que en las evaluaciones haya autores que participen en las evaluaciones. Las evaluaciones funcionan mediante una convocatoria abierta, en la cual se inscriben los científicos o los conocedores, la gente que quiera participar. Un panel evalúa y se han elegido cerca de 120 personas para la evaluación americana de todas las Américas. Esto es Canadá hasta Chile y Argentina y todo el Caribe. Dentro de esos expertos hay sabedores locales, hay algunos etnobiólogos y etnobiólogas que tienen la responsabilidad de visibilizar por lo menos el conocimiento local dentro de esas evaluaciones.
La próxima semana en Bonn estaremos evaluando la propuesta en general, la propuesta del mecanismo, el documento de... Perdón, el documento sobre procedimientos y aproximaciones a la incorporación del ILK, y evaluaremos cómo se incorpora eso en la evaluación global. Aquí la discusión es supremamente complicada porque se supone que el conocimiento científico es universal, eso es una pretensión, y el conocimiento universal aparentemente no sabe cómo conversar con el conocimiento local. La pregunta que hacen los más recalcitrantes, digamos, de las ciencias occidentales es: somos todo oídos, pero ¿cómo hacemos para que el conocimiento local e indígena dé cuenta del fenómeno planetario? Porque los indígenas no tienen satélites, pareciera decirse entre líneas. Con lo cual, por supuesto, se está incurriendo en una simplificación incluso grosera. Y el elemento del programa de fortalecimiento de capacidades también va a tener una instancia especial para construir un fondo global para la participación para los próximos años, y tendrá un taller en la India en los meses de octubre paralelo al otro. Verán ustedes que la huella de viajes internacionales es extensa y dura. Entonces vuelvo a la diapositiva original, las preguntas con las cuales inicié la presentación. Verán, no es una presentación muy analítica ni interpretativa, es un poco una exposición de la historia reciente de los desarrollos institucionales, y quedan ustedes con las preguntas que deberíamos estarnos haciendo y en la cual la sociedad de etnobiología latinoamericana y las nacionales tienen indudablemente un papel importantísimo que jugar. Muchas gracias. Entonces voy a leer varias preguntas que están relacionadas y le pediremos que proceda a responder de manera global. Entonces, el primer grupo de preguntas tiene que ver con el rol de las instituciones, que aparentemente es una inquietud bastante expandida en este contexto. Entonces, vamos con la primera. ¿Hasta qué punto entienden los expertos y las expertas que participan en las instituciones dominantes que lo que está en juego es una valoración ontológica? Firma Arturo. También nos preguntan: ¿está el Instituto Humboldt dispuesto a crear la Red Biocultural de Patrimonio Biológico para Colombia, apoyando las sociedades de etnobiología? ¿Cómo cree que puede aportar desde el Instituto Humboldt para que las comunidades indígenas puedan ser escuchadas en las decisiones sobre diversidad biológica y cambio climático? ¿Por qué no recoger las memorias de congresos como este para aportarle a la construcción de un mundo mejor? Si quiere paremos aquí porque se me van a olvidar. Listo. 4 primeras. Pero todas siguen por la misma línea del rol de las comunidades acerca de la integración del conocimiento indígena. Ok. La fácil es la segunda, sí. Indudablemente el instituto está muy interesado en abrir espacios y formalizar espacios que ya existen espontáneamente y de los cuales muchos de ustedes ya participan en distintas categorías, en las categorías de reconocimiento patrimonial, cultural, en las categorías de protección a los conocimientos locales, de divulgación, de retribución y devolución de conocimientos locales que a veces reposan en los archivos y en las bibliotecas. En fin, yo creo que hay una agenda que podemos concertar y formalizar cada vez más, de manera que el instituto pueda destinar investigadores y recursos para hacerlo. De hecho, ya varios de los investigadores del instituto que están aquí entre ustedes
han desarrollado componentes de consulta, de diálogo, sobre todo con comunidades negras en el Pacífico, con comunidades indígenas en distintas partes del país, con organizaciones indígenas de segundo nivel, con organizaciones campesinas, y lo que necesitamos es, y valga la redundancia, organizar un poquito mejor esa propuesta. Pero en nuestro plan estratégico de los próximos 4 años el tema va a tener indudablemente una visibilidad muchísimo más grande, y con una sociedad y un combo tan grande de gente interesada, pues seguramente que llegaremos a buen puerto. El tema de la comprensión de las visiones ontológicas, yo diría que a nivel global, por supuesto, en el ámbito de la IPES se entiende muy bien, pero hay dos respuestas para ello. Una, de escepticismo sobre la posibilidad de incorporarlas en la práctica. Dicen, sí, hay marcos, hay formas de entender el mundo, y todas son muy válidas, todas son muy, como le dicen a uno, muy bonito, pero déjelo guardado. Allá cada quien con su visión del mundo, porque hay una visión dominante, hay una visión que jerárquicamente se ha impuesto, digamos, o espontáneamente, dirían algunos, acerca de cómo debe funcionar el mundo, cómo debe funcionar la biodiversidad del mundo, los océanos, los servicios ecosistémicos, y pues es sobre ese marco en el que hay que operar, además con la excusa de que como no hay tiempo, porque está al caño, nos toca tomar decisiones a los que sí sabemos. Y en el que sí sabemos, por supuesto, predomina la academia occidental y sus mecanismos de reafirmación y valoración del conocimiento. Pero cuando eso sobre todo a nivel global es muy patente. Pocos países ya están desafiando esa afirmación. Hace unos 10, 15 años, China, por ejemplo, era el país que más retaba la hegemonía del conocimiento occidental, pero hoy en día China ha decidido que su conocimiento es científico, el oficial, es científico occidental, para las razones de Estado, y la Academia de Ciencias de la China es una de las más modernas que existen en el mundo, y el resto, como la medicina tradicional china, como las prácticas de sus minorías étnicas, minorías de 40 y 50 millones, son diversidad cultural que ya están dispuestos a reconocer en cierto grado, siempre y cuando no amenacen la integridad del Estado y de las políticas del partido. Entonces, ahí hay una unicidad importante. En países como Colombia, que no tiene un criterio digamos, hegemónico y siempre morronguea para tratar de imponerlo, tenemos muchas más oportunidades eventualmente de construir un escenario multicultural formal, y ahí se ve cómo, sobre todo por la incidencia de las organizaciones, los pueblos indígenas y sus cabildos, por ejemplo, son autoridad en temas de salud, en temas de educación y en temas ambientales. Eso no necesariamente implica un reconocimiento de otras ontologías o otras visiones del mundo, sino un hecho político, una realidad política que se está imponiendo espontáneamente en medio del sistema y de la complejidad de las cosas, y creo que es muy positiva. Necesitamos que siga, digamos, hirviendo la olla en ese sentido. El camino institucional de todo eso es muy complicado, porque el Estado es reticente, es refractario a dejar que otros sistemas de conocimiento permeen sus políticas. Entonces, está muy bien que los raizales de San Andrés hagan las cosas a su manera, pero no que le digan, no que contribuyan con su visión del mundo a la construcción de políticas nacionales. Está muy bien que los pueblos amazónicos o los pueblos del Cauca tengan claridad sobre el manejo de la montaña o de la selva, pero esas epistemologías no pueden no son válidas o no se deben utilizar para retar el orden mayor del Estado. Y ahí es donde radica la poca incidencia del conocimiento local e indígena, por ejemplo, en la innovación
Colciencias no tiene un fondo ni recursos para promover innovación en sistemas de conocimiento indígena y locales. Si un cabildo pasa un proyecto a Colciencias, nadie sabría qué hacer con él. Y es porque Colciencias no tiene un marco multicultural de valoración del conocimiento, es ciencia moderna. El Ministerio de Agricultura, Corpoica, no tiene un mecanismo por el cual los conocimientos locales e indígenas entren a la innovación del sector agropecuario. Y por eso las agendas de trabajo en estos sectores son absolutamente sesgadas y solamente sirven a ciertos intereses. Puede que sean intereses, digamos, de la mayoría nacional, puede que no, pero, digamos, no hay caminos para entrar. Y eso yo creo que es uno de los temas que tenemos como un reto central, demostrar que el conocimiento local no está confinado a los límites del territorio, porque igual los griegos construyeron conocimiento a partir de pequeñísimas naciones, y ese conocimiento es el que se expandió y puso en juego en gran parte de la modernidad. Entonces ahí no tenemos, ahí hay que hacer, digamos, ese ejercicio de multiculturalidad práctica. El siguiente bloque de preguntas tiene que ver con la circulación y generación del conocimiento. Entonces, en primer lugar, esta pregunta le extiende una felicitación por la claridad. Dice que los conceptos son forma y fondo. Y pregunta, ¿será mejor plantear articulación y no integración de conocimientos? La siguiente nos dice, generalmente siempre esperamos que a nivel internacional nos lleguen las políticas y convenios, pero ¿qué tal si iniciamos desde abajo proponiendo proyectos para ser integrados como políticas públicas o programas? En este caso, ¿qué propones para nuestro quehacer etnobiológico? ¿Cómo los documentos producidos por la IPBES llegan a las comunidades locales y a las comunidades indígenas? ¿Qué piensas sobre las formas de documentar datos e información en bases de datos del conocimiento tradicional? Por ejemplo, en bases de datos como soporte para generar conocimiento. Finalmente, ¿piensas que es necesario publicar nuestras investigaciones etnobiológicas en revistas científicas internacionales para que esa información sea una herramienta útil en la toma de decisiones a nivel de organismos internacionales? Bueno, empecemos de atrás para adelante otra vez, que siempre la última es la que recuerda a uno mejor. Cada vez más la publicación de resultados de investigación en revistas evaluadas por pares se convierte en un mecanismo de reconocimiento del papel de las personas que hacen investigación en el sistema, pero con menos relevancia. Es decir, cada vez el conocimiento es más especializado y se ha demostrado que el 50% de los artículos publicados en revistas indexadas es leído por menos de 10 personas. Y normalmente son sus colegas, y normalmente es para desprestigiar el trabajo de sus colegas. Indudablemente hay que seguir publicando, pero yo insistiría en que necesitamos publicaciones de calidad, pero accesibles, que privilegien la comunicación, que privilegien el acceso al conocimiento y que privilegien la posibilidad de debatir en espacios más amplios. Yo creo que si eso se logra, también el canibalismo académico disminuye, hay un ámbito mucho más grande. Las bases de datos, seguimos, digamos, patinando un poco sobre la utilidad de bases de datos, sobre especies útiles, sobre conocimiento asociado, y el tema del reconocimiento a la propiedad de ese conocimiento, es decir, quién es el dueño, de dónde viene, sobre todo cuando es conocimiento colectivo, compartido. No nos hemos puesto de acuerdo sobre un sistema sui generis de reconocimiento a otros sistemas de conocimiento. Sin embargo, sí hay unos componentes que yo creo que son más las comunidades y las organizaciones las llamadas a identificar como las que quieren compartir y creen que contribuyen
a la solución de problemas. Es decir, una perspectiva de la IPES es pedirle datos a los pueblos indígenas para completar sus evaluaciones de biodiversidad. Dígame cuáles son las aves de su territorio y listo, yo no lo molesto. Es más, ni siquiera tengo que ir a su territorio, pero usted me tiene que garantizar que esas aves sí son las que la taxonomía occidental valida. Entonces, en muchos casos los sabedores indígenas dicen, a veces por quitarse de encima del investigador, le doy la lista, porque la lista sola no es conocimiento. El dato suelto no es conocimiento y mucho menos sabiduría. Y ahí hay un escepticismo muy, con mucho sentido del humor que proviene de las comunidades sobre el poder del conocimiento occidental y el poder de los listados de especies, el poder de los mapas de ecosistemas, que realmente no constituyen conocimiento aplicable a la larga, sino acumulación de datos. La IPES tomó una decisión que yo creo que es interesante y es no va a promover construcción de bases de datos, no va a tener sistemas de información ni nada por el estilo, sino que va a confiar en lo que ya se está construyendo y va a promover la construcción de ese conocimiento en cada uno de los niveles. Recuérdame las dos primeras. Había una relacionada con construir políticas, conocimiento desde abajo. Sí, indudablemente. En las últimas reuniones ha surgido todo el tiempo esa idea. Hay que articular sistemas de conocimiento, pero no integrarlos a las patadas, que finalmente es como pareciera que toca hacer porque la afán, porque toca. Realmente, en muchos casos los sistemas de conocimiento son completamente ininteligibles y no hay necesidad de forzar las cosas. Necesitamos es caminar juntos, llegar a acuerdos respetuosos sobre el manejo del territorio, reconocer que hay intereses en conflicto, reconocer que hay asimetrías de poder y negociar los espacios de gestión. Se está proponiendo, por ejemplo, que haya evaluaciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos en los términos en los cuales definen biodiversidad y servicios ecosistémicos los pueblos indígenas y buscar recursos para que dentro del contexto de los planes de vida o los reglamentos de manejo de recursos se haga una reflexión propia en lengua, en la capacidad local sobre el manejo del territorio. Y indudablemente esa sería la tarea, por ejemplo, del Instituto Humboldt. El Instituto no está para imponer un marco epistemológico de trabajo sobre biodiversidad, sino para atender a la multiplicidad de sociedades que tiene Colombia. Entonces es un deber ético nuestro apoyar las 80, 90, 100 y pico de culturas colombianas que tienen visiones distintas del territorio y esperamos estar en capacidad de hacerlo, pero en la IPES está haciendo carrera la propuesta de construir evaluaciones indígenas de biodiversidad o evaluaciones campesinas de biodiversidad o de comunidades negras, y yo creo que ese es un excelente camino para fortalecer capacidades, simultáneamente proteger territorios y generar una integración constructiva de las perspectivas culturales. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, entonces no vamos a leer más preguntas, pero vamos a hacer una concesión extraordinaria porque este congreso es dinámico y está abierto para la discusión, y vamos a darle la palabra a la compañera Emma Estrada de Chapingo, México, que nos ha pedido hacer una pequeña intervención para dar algunas apreciaciones. Muy buenos días, yo soy la doctora Emma Estrada Martínez de la Universidad Autónoma Chapingo. Muchas gracias por toda esta visión. Voy a tratar de ser lo más concreta posible, muy particularmente sobre el protocolo de Nagoya. Yo no dudo que la intención del protocolo de Nagoya se llama acceso a los recursos genéticos y distribución equitativa de los beneficios derivados de esos recursos y el conocimiento tradicional asociado. Esto se debatió en México, propiciado por Conavio y una entidad llamada GIS, alemana, y se hizo discusión sobre esto y quedaron muchos puntos que yo creo que es muy importante que Colombia discuta antes de aprobar el protocolo. Se le vieron
ventajas en términos de esto, de la buena intención de la distribución equitativa, pero fuertes problemas en cuanto a que efectivamente, como dices, dependiendo del tipo de gobierno que se tiene, y bueno, no es ninguna novedad el tipo de gobierno que existe en México, y cómo está enfocado ahora ese mismo protocolo, tal vez no tanto a beneficiar a la gente, sino a perjudicarla. ¿Por qué? No es el protocolo en sí, es cómo se aplica el protocolo. Y un gran problema ahí es que no hubo una consulta masiva de las comunidades. Y la hubo, pero muy puntual. Otro gran problema es que no se dice nada con respecto a las patentes que establecen o que pretenden establecer las grandes empresas transnacionales. Otro gran problema del protocolo es que habla de que cuando no se cumplen los convenios por los cuales se tiene acceso a los recursos genéticos, ¿quiénes van a poner ahí orden? Y se dice, se va a enfrentar los actores. ¿Quiénes son? Las comunidades contra, pueden ser los grandes bufetes de abogados de las empresas. Díganme ustedes quién va a ganar. Comunidades contra bufetes de abogados empresariales. El otro gran problema, hay un parrafito del protocolo que dice, en la medida de lo posible no se va a afectar la venta, la comercialización consuetudinaria de las comunidades, en la medida de lo posible. Puede ser que sí se afecte y que al rato ya no se deje vender a la gente sus propios productos. Ese es un gran problema. Y bueno, pues cuando invitamos, nosotros hicimos un foro en la Universidad Autónoma de Chapingo, invitamos a una compañera, una licenciada de la Semarnat, y nos dio a entender, cuando planteamos lo de las patentes, que está en vía de modificación. Hasta ahora no se han permitido las patentes sobre recursos biológicos en México, pero a lo mejor ya se van a aceptar, y eso es un gran problema, porque por vía de patentes nos despojan de todo. Entonces sí, el protocolo debe ser fuertemente discutido y analizado. No sé, miren, hace poco, la semana pasada salió una noticia que la presidenta de Brasil, a lo mejor es erróneo, yo no puedo asegurar que sea así, pero decía va a tener el 1% de ganancia, el 1% de ganancia las comunidades, ¿verdad? Que brinden, ¿verdad? Muestras genéticas de recursos y también su conocimiento tradicional, y ya no va a haber problema para los investigadores de todo tipo de que los llamen biopiratas. Ahí es la nota, así es la nota. Y yo dije, 1% biopiratas, ya no. O sea, cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, yo, de verdad, toda ley puede ser generada para beneficio de la gente, pero en manos de un mal gobierno, en manos de un capitalismo voraz, se puede transformar en la peor arma contra las mismas comunidades. Gracias.